Hola a todos, buenos días. Bueno, pues ya hemos llegado casi a la mitad de nuestro experimento de gramática española, ¿vale? Hemos estado 4 clases hablando del pasado en el tiempo que se llama indefinido en español y que en sueco llamamos preteritum. Y hoy vamos a empezar a hablar, a presentar el tiempo que se llama en español imperfecto y en sueco podemos traducir como imperfect, ¿vale? Ahora os voy a explicar la diferencia entre el pretéritum y el imperfect, entre el indefinido español hablé y el imperfecto español hablaba. Muy bien. La principal diferencia es esta. Cuando nosotros hablamos, cuando estamos expresando, diciendo algo que sucede, una acción en handling, lo podemos ver de dos maneras. Podemos ver esa acción como terminada, avslutade, o como no terminada, es decir, en proceso, uavslutade. Esa es la principal diferencia entre el pretéritum y el imperfect. El tiempo que es indefinido, que ya conocéis, hablé, hice, llegué, vi, ese sirve para hablar de cosas que han terminado, avslutade, handlingar. Mientras que el imperfecto nos dice cosas que están pasando en el pasado, que no han terminado, avslutade handlingar y dåtiden. Entonces empleamos el imperfecto, ¿vale? Esa es la principal diferencia. Pero luego, además, hay dos casos, dos tipos de uso del imperfecto. Uno es cuando estamos haciendo descripciones, beskrivningar. Cuando estamos haciendo una descripción en beskrivning del pasado, utilizamos el imperfecto, ¿vale? Si pensáis un poco, es que el tiempo en una descripción no se mueve. När vi beskriver något, tiden står stilla. Y por eso se utiliza el imperfecto. Y además, la última regla, digamos, para aprender el imperfecto es que se utiliza cuando estamos hablando de cosas que se repiten, upprepade handlingar, en el pasado, que eran rutinas, ¿no? Rutiner. Entonces utilizamos el imperfecto. Y en el resto de casos vamos a utilizar el pretéritum, que ya lo sabéis, el indefinido, hablé, hice, etc. También, si pensamos en la frecuencia, ¿qué tiempo se utiliza más en español? ¿El pretéritum o el imperfecto? Pues el que más se utiliza es el pretéritum. Así que si tenéis una duda o tvivlar, entonces utilizar el indefinido, porque normalmente acertaréis, ¿vale? Os voy a dar 4 reglas muy sencillas para cuando hay que utilizar el imperfecto, ¿de acuerdo? La primera regla dice así: el imperfecto se emplea para situaciones que se repetían en el pasado y que en sueco se pueden sustituir, de kan ersättas, con el verbo sueco bruka. Bruka göra, en el pasado. Yo brukade gå till stranden. Iba a la playa, ¿vale? Yo brukade åka till Mallorca. Iba a Mallorca en verano, etc. ¿Vale? Regla número 2. El imperfecto se emplea para acciones que estaban en proceso, durante, que estaban realizándose en el pasado y que pueden sustituirse en sueco por el verbo hålla på, pero en pasado. Yo höll på att tvätta kläderna när du kom, por ejemplo. Ese höll på att tvätta, ahí utilizamos el imperfecto, ¿vale? O sea que si en sueco podéis sustituir por el verbo bruka, pero en pasado, brukade, o por el hålla på, en pasado, höll på, entonces está diciendo que en español utilizamos el imperfecto, ¿vale?
La tercera regla es muy sencilla. Al igual que en indefinido, cuando oímos una pregunta en imperfecto, tenemos que responder en imperfecto. ¿Vale? Si me preguntan, ¿cómo era la casa de tus abuelos? Pues yo digo, era grande, por ejemplo. ¿Dónde estabas ayer a las 4? Estaba en casa. Estaba en la escuela. Si la pregunta es en imperfecto, contestamos en imperfecto. Bien. Y la última regla es que normalmente el imperfecto responde a la pregunta ¿cómo era? En sueco, hur var det? Si comparamos con el indefinido, que respondía a la pregunta vad hände? ¿Qué pasó? Que tu hermano hizo los deberes. Ahí ponemos el indefinido. Pero si preguntamos hur var det? ¿Cómo eran los deberes? Los deberes eran muy difíciles. ¿Vale? Esas son las principales diferencias. Ahora os voy a poner otro ejemplo que he dibujado con aquí en un papel para que veáis esa diferencia entre el indefinido y el imperfecto. Y luego hoy vais a practicar mucho a construir, a formar el imperfecto. Pero os enseño un poco la diferencia, ¿vale? Aquí delante, no sé si lo podéis ver, tengo descrito el día de una cantante de ópera. Una cantante de ópera que puede ser Montserrat Caballé, que es muy famosa española, u otra. Aquí están puestas las cosas que hizo ese día, algunas cosas, ¿vale? Ella vive en Barcelona, pero ese día va a cantar en Madrid y va en tren, es un tren rápido. Entonces aquí tengo lo que hizo ese día, ¿vale? A las 8 de la mañana se levantó. A las 10, pone aquí, cogió el tren. A las 2 de la tarde comió, en Madrid ya, llegó a Madrid, y a las 6 de la tarde empezó a cantar, cantó, ¿vale? Son 4 cosas que hizo ese día Montserrat, ¿vale? Y llegan todas una detrás de otra. Primero se levantó a las 8, luego cogió el tren, luego comió y luego cantó, ¿vale? El imperfecto lo utilizamos para hacer un zoom, para suma in, una acción, un handling de estos. Por ejemplo, si yo quiero suma in, ¿qué hizo en el tren Montserrat? O ¿qué pasó mientras cantaba? Entonces aquí pongo el imperfecto. Ahora os lo explico. Entonces se vería algo así, ¿vale? Aquí está, cogió el tren y yo pongo aquí lo que hizo en el tren, o aquí. Un ejemplo más claro. Por ejemplo, mientras estaba en el tren, medans hon satt på tåget, aquí tenéis qué es lo que hizo Montserrat y lo utilizo en imperfecto. Mientras estaba en el tren, veía pasar el paisaje. Estaba pasando. Oavslutade handlingar. Kom ihåg. Oavslutade handlingar. Under sin resa. Veía pasar el paisaje. Pensaba en su perro muerto. Tenía un perro y se murió. Y estaba pensando, ¿vale? Estaba triste porque su perro se murió. Entonces ella estaba triste. Y tenía hambre. Hon var hungrig. Alla dessa 4 handlingar var pågående, så att säga, under resa. ¿Ok? Y, por ejemplo, mientras cantaba, otro zooming ahí. Mientras cantaba, está en la ópera cantando, ¿qué sentía ella? ¿Qué pasaba mientras cantaba? Sonreía. Un log. Mientras. Estamos haciendo un zooming ahí en la canción, ¿vale? ¿Qué más hizo? Estaba pensando en su novio. Hon tänkte på sin pojkvän. Estaba alegre. Hon var glad. Se sentía bien. Hon mådde bra cuando cantaba. Y por último, oía los aplausos del público. Hon lyssnade på publikens applåder.
Más o menos, así es la diferencia entre el indefinido y el imperfecto. Hoy ya no os digo más, ahora tenéis que practicar las formas, ¿vale? Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban. Y para ir, comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Y luego los tres verbos irregulares que hay. Ser, ir y ver. Pues nada más, chicos, espero que os sirva de ayuda esto y nos vemos la próxima lección. Adiós.